Bill y Ted es una de las mejores películas sobre viajes en el tiempo. Bueno, bienvenidos al primer video de este nuevo proyecto. Vamos a hablar, analizar, recordar y entender por qué Las aventuras de Bill y Ted es una de las mejores y más memorables películas sobre viajes en el tiempo de la historia. En parte porque tanto esta como su secuela son dos de mis películas favoritas de toda la vida, porque las historias sobre viajes en el tiempo son muy interesantes para desarrollar y discutir, porque la tercera sale este año. Bueno, al momento de grabar este video ya no sé si va a salir este año, pero esperemos. Y estoy con mucho hype encima, pero principalmente porque esta cinta en particular no se toma nada de los viajes en el tiempo en serio. Y eso la hace muy especial. No solo porque juega con sus reglas en un tono burlón, sino cómo lo utiliza en provecho de la comedia y la estupidez de los personajes. Es bastante bizarro que la secuela a otra película legendaria sobre viajes en el tiempo haya salido el mismo año que esta, Volver al Futuro parte 2, dándose que particularmente es mi favorita y la más completa de la trilogía, aunque esencialmente son bastante diferentes, y eso hace que de cierta forma Bill y Ted lograra destacar a su propia manera. La historia no es una aventura con verdaderos momentos de tensión o peligro como en Volver al Futuro. Las acciones que toman los personajes no tienen ningún tipo de repercusión porque realmente no necesita tenerlas. Pero ahora, ¿de qué trata exactamente? Atiendan bien porque tal vez la complejidad del argumento los deje atónitos, pero iba, es sobre un par de amigos, Bill y Ted. Los dos son fans del rock and roll y quieren formar su propia banda, pero son muy malos tocando. El conflicto comienza cuando su profesor de historia de la secundaria les dice que tienen que sí o sí sacar un 10 en la presentación de historia que tienen que hacer enfrente a todos los alumnos porque si no pueden reprobar el curso. El problema se complica todavía más cuando el padre de Ted le advierte que si reprueba ya hay un puesto con su nombre en la escuela militar, lo que frustraría los sueños de ambos protagonistas de formar una banda. Esto a primera vista no parece algo tan malo. Al fin y al cabo, querían formar una banda sin saber tocar ningún instrumento, así que... Pero resulta que en el futuro Bill y Ted literalmente son los mesías. Ellos, a través de sus canciones, cimentaron las bases para lo que serían las futuras generaciones. Por lo que, para ayudarlos a no reprobar su trabajo de historia, los altos mandos del futuro mandaron al pasado a Rufus, un señor que les va a prestar la máquina del tiempo, para que Bill y Ted puedan conocer a sus diferentes figuras históricas que tienen que formar sí o sí parte de la presentación. Por lo que hacen un viaje a través del tiempo en una cabina de teléfonos temporal, encontrándose con personajes como Beethoven, Billy the Kid, Aristóteles, Juana de Arco, etc. Ahora que tenemos una idea general de la cinta, podemos realmente comenzar a hablar de ella. Una cosa que realmente me parece increíble, que del momento en que empieza la película aparece un viajero del tiempo diciendo que tiene que ayudar a estos dos jóvenes a pasar el examen de historia porque si no, el increíble futuro donde viven está comprometido. Lo bizarro se hace presente desde el principio. Además, nos hacemos preguntar cómo es posible que estos dos marquen tanto el futuro. Bueno, técnicamente se explica al final de la película y también en parte de la segunda, pero a eso ya vamos a llegar. Y más cuando los protagonistas son estos tipos. Ted de pie. ¿Que me levante? Sí, hijo, de pie. Ahora, ¿quién fue Juana de Arco? ¿La esposa de Noé? También el futuro que Bill y Ted crean es por lo menos decir raro. Según este tipo, es un futuro hermoso, pero realmente no te muestra demasiado de él, por lo menos en la primera entrega. Sabemos que es un lugar brillante, donde la gente tiene un estilo de ropa extraño, siendo la única música reinante, y sí, el rock and roll. No veo que el futuro de hoy esté yendo en esta dirección igual, Lo único que sí sabemos es que si Bill y Ted no siguen juntos, el futuro está arruinado. Pero cualquier excelente historia no podría existir sin sus excelentes protagonistas, los dos héroes a los que les vamos a seguir, los personajes que queremos que logren triunfar al final para asegurar el futuro y que puedan seguir sus sueños. Bill y Ted me parecen una dupla genial, a su propio estilo. Primero por su dinámica como personajes, las cosas que se dicen el uno al otro hacen que sea muy memorable. Bill, por un lado, es un joven que al igual que Ted es un retrasado, aunque probablemente sea el más decidido de los dos, ya que es casi siempre el que toma las decisiones o por lo menos trata de ir un paso adelante o impulsar al otro a hacer cosas. Una de sus características principales es que vive con su padre y su madrastra que es pocos años mayor que él. Y es que hasta estuvieron en la misma secundaria juntos, llevando a que le cueste bastante decirle a mamá y bastante incómodo cuando pasan cosas como esta. Por otro lado está Ted, el más ingenuo de los dos,
aunque es muy similar a él. Su problema viene por el lado de su padre, el cual está muy ansioso porque este vaya a la escuela militar como él fue alguna vez, un poco para enderezar el mismo de su estupidez. Y con esto de que podría reprobar el año si no pasa en la presentación con 10, ve la perfecta oportunidad. Si debo de decir otra cosa que le agrega mucho a sus personalidades es la manera en cómo son interpretados. Alex Winter, conocido por este papel y obviamente ser el director de las dos películas live action de Ben 10, no es en serio. Y John Wick, mejor conocido por hacer el papel de Keanu Reeves. Hacen de unos adolescentes bastante estúpidos, pero me refiero a varios niveles. La manera en que caminan y se mueven de manera totalmente relajada, como si no sintieran ningún peso encima. Cómo se ponen felices y se ríen ante cualquier cosa que les parezca épica, divertida o positiva. Aunque después no tenga nada que ver. Son ese tipo de personajes que a pesar de que parecen no tener idea de lo que están haciendo, son bastante ingeniosos cuando la situación lo requiere. Más adelante, cuando entremos con el tema de los viajes en el tiempo, lo van a entender mejor. Dejando de lado sus características que los hacen cómicos, algo que sí creo que los diferencia mucho de otras duplas en el cine, es que no solo que son mejores amigos, sino que se apoyan en todo momento. No tienen escenas o puntos dramáticos donde discuten entre ellos. Lo que hacen es hacerse jodas. Lo mejor de todo es que cuando se gritan, es más que nada por diversión y nunca por odio. En ningún momento cuestionan la forma de ser del otro y realmente se preocupan por sus bienestares. En un punto de la película parece que a Ted lo asesinaron. Y tomando en cuenta lo tan poco en serio que se había tomado la historia hasta ese momento, es bastante inesperado que Bill, que vio lo que le pasó, casi se pone a llorar. Más adelante en un punto de la película, terminan de pasada viajando al futuro, donde están los altos mandos. Y no se les ocurrió mejor idea que decir unas palabras. Y terminan diciendo una frase tan simple, pero que resume tan bien la amistad de estos dos. Creo que quieren que digamos algo. ¿Qué debo decir? Inventa algo, amigo. Sean excelentes unos con otros. ¡Que empiece la fiesta, viejos! Pero bueno, siguiendo con la historia, los protas empiezan a estudiar para su presentación. Y se nota muchísimo que no saben estudiar, porque en vez de ponerse realmente a leer libros sobre la historia de las diferentes figuras sobre las cuales tienen que hablar, se hacen preguntas random entre ellos sobre cosas que no saben. Y hacen lo mismo con la gente de la calle, como la señora que trabaja en el supermercado. Disculpe, ¿cuándo gobernaron los mongoles a China? No sé, solo trabajo aquí. Por suerte para ellos, la presentación no solo se trata de hablar sobre figuras históricas, sino también hablar sobre cómo serían si estuvieran en el presente, y qué mejor que viajar en el tiempo para resolver este problema. Rufus se les aparece frente a ellos con una máquina del tiempo, ofreciéndoles usar la máquina del tiempo para ayudarlos a hacer el reporte. Lo mejor de esta escena, por lejos, es cuando hablan con ellos mismos del futuro. Primero dudan si son ellos, pero después de preguntarles una pregunta que solo ellos pueden responder, se convencen. El problema Realmente son nosotros. ¿En qué número estamos pensando? 69, chicos. es que no saben bien si ir o no con este sujeto desconocido. Según su versión en el futuro, van a tener la mejor aventura de todas, por lo que concluyen esto. Bill, ¿estás seguro de que debemos hacer esto? Ted, tú y yo hemos presenciado muchas cosas. Además, nos dijimos a nosotros mismos que le hagamos caso a este tipo. ¿Y qué tal si mentíamos? ¿Por qué mentirnos a nosotros mismos? Yo lo sé, es bastante filosófico. Algo que me parece buenísimo es el hecho de que todo el tema de la máquina del tiempo que proviene del futuro no tiene mucho planteamiento en explicación. Los personajes tampoco se cuestionan mucho cómo todo esto es posible, o cómo es el futuro, nada de eso. Ellos literal solo disfrutan de la experiencia y únicamente están preocupados por hacer el trabajito de historia para la escuela. Ahora, uno se preguntaría para qué necesitarían viajar en el tiempo para todo esto. Bueno, Bill y Ted, después de que les dejan la máquina del tiempo para ellos, y que de paso en una viajada en el tiempo arrastraron a Napoleón al presente, se les ocurre la brillante idea de juntar a todas las figuras históricas para que hagan su prueba aparición en su presentación. Ahora, lo mejor de todo esto es cómo se lo toman estos diferentes personajes. Y lo toman de manera bastante natural. Napoleón es dejado con el hermano de Ted que se lo lleva a un shopping con sus amigos, actuando de manera ultra infantil, comiéndose todo el helado enfrente a los niños, actuando de manera altanera ante todos, a pesar de ser bastante bajo y no entender nada. Billy the Kid probablemente fue el que se lo tomó mejor, después de que viajaran en el tiempo al viejo este y lo salvaran de su perseguidor y metiéndose en la máquina del tiempo. El tipo no tiene ningún problema en apoyarlos al resto de la película, sin cuestionarse nada, o preguntar por lo menos qué carajo está pasando. Por ejemplo, cuando se llevan a Sócrates, Bill y Ted le piden que haga guardia mientras van a hacer otra cosa y este lo hace sin ningún problema. Hasta más adelante va en su rescate, cuando estaban a punto de ser decapitados. Hablando de Sócrates,
Ted se pone a filosofar con este para entrar en su confianza, demostrando una vez más la sabiduría de nuestros protagonistas. En un momento son una parada, buscando más figuras históricas importantes, cuando ven a unas princesas en el balcón de un castillo, por lo que deciden, gracias al argumento infalible de Ted, ir por ellas. Es un reporte de historia, no de chicas. Esas son chicas históricas. Algo que uno se puede dar cuenta a lo largo de la película es que las interacciones de Bill y Ted normalmente son así. Primero uno comenta algo estúpido o opina, el otro le responde criticando, negándolo o replicando con otra estupidez, y después el otro le va a responder o terminan estando de acuerdo haciendo algún gesto de rock and roll, lo que lleva a algunos momentos bastante épicos. ¿Qué? Están pesadas. Ah, sí, como rock pesado. Como dije hace un rato, solo hay un verdadero momento de tensión en toda la película donde Ted parecería que se hubiera muerto. Pero para llegar a eso habría que comentar la escena anterior, donde estos dos, disfrazados de soldados para escabullirse en el castillo, se ponen a replicar la escena de Star Wars de Darth Vader contra Luke, terminando en Bill tirando a Ted por las escaleras, y ahí pasa el momento muy triste y dramático, hasta que sucede el reencuentro épico un minuto después, cuando nos enteramos que Ted se había escapado antes. ¡Estás vivo! ¡Sí! ¡Me separé del traje cuando golpeé el piso! ¡Marica! La escena fue bastante cortita y muy en serio tampoco se tomó, pero realmente creo que este detalle le agregó bastante a lo muy conectados que están los dos personajes. Ya de por sí los locos están muy sincronizados, pensando de manera similar y tirándose ideas el uno al otro. Pero que muestren una escena donde uno casi se pone a llorar porque pensó que el otro se había muerto, considero que le agrega bastante. Otra cosa que no mencionó es el tema de la historia y la escenografía. Es simple, pero bastante funcional. Te crees que están en los diferentes lugares en los que están viajando. Por ejemplo, cuando viajan a Grecia para buscar a Sócrates, aunque no hay ninguna vista general del lugar, te podés creer que está en el Pantarnón. Dudo mucho que ciertas cosas como el castillo en Inglaterra sean muy apegados a lo que fueron en realidad, pero son cosas que uno perfectamente puede obviar. Bueno, entonces Bill y Ted, después de haber pasado por el momento dramático, tenso, emotivo y transmisivo, se encuentra a las princesas en el balcón. Planean escaparse con ellas debido a que el padre de estas quiere casarlas con hombres viejos y feos, pero lamentablemente los agarran. Les están a punto de cortar la cabeza cuando la leyenda de Billy the Kid y Sócrates vienen en su rescate. Después de esto, por casualidad, terminan viajando al futuro, que ya mencioné antes, Bill diciendo las frases sean excelentes unos con otros, mientras Ted dice que empieza la fiesta viejo. Ahora sí, la manera en que se llevan a los distintos personajes o en su defecto los convencen es digna de comentar. A Freud, Billy the Kid se lo lleva atado. Como la máquina del tiempo estaba arriba de una mesa en la cual estaba un Cristo, en el cual Juana de Arco estaba rezando, ella lo toma como una especie de visita divina y va sin cuestionarse nada. Al emperador de Mongolia lo convence mostrándole un pedazo de comida y como un perro lo meten al transporte. A Beethoven se lo llevan tranquilamente mientras está tocando y por último a Lincoln, bueno, al igual que Freud, lo secuestran sin mucho más. ¿Vieron cómo en Volver al Futuro siempre está el problema de que Marty McFly tiene que encontrar la máquina del tiempo, buscar al Doc para que la arregle? Bueno, acá pasa algo parecido, debido a que el dispositivo de esta cinta es una cabina de teléfonos. No hay lugar para todos. Es por eso que yendo en el circuito del tiempo terminan usando la cabina como si fuera una especie de trineo. Bueno, en realidad sí hay lugar para todos, pero es que en una parte simplemente los personajes empezaron a querer joder y lo utilizaron como una especie de tabla de surf temporal. El punto es que la antena se rompió, utilizando la aleación más poderosa del universo, el chicle, y con la ayuda de la masticada de todos los presentes pegan la antena, lo que hace posible continuar su viaje. En su vuelta hacia el presente, para así ir a dar su discurso de historia, pasan por el punto temporal al principio de la película, donde se encuentran con ellos mismos antes de la aventura, diciéndose lo mismo que ya habíamos escuchado. Cuando llegue a la parte de cómo funcionan los viajes en el tiempo acá, voy a entrar un poco más en detalle en esto. Llegando al presente, caen en el patio de la casa de Bill, donde está su madrastra. Esta le dice que tienen que limpiar la casa antes de poder irse con sus amigos. Así, no le importó mucho que un montón de gente desconocida apareciera en su patio de la nada, pero que limpie la casa. Y como no le queda mucho tiempo, tienen que hacerlo. Pero por suerte tienen la ayuda de sus nuevos amigos para que le den una mano. Volviendo a esto de los personajes, al igual que Bill y Ted, después de que los agarren, realmente no se preguntan qué está pasando, quiénes son los otros personajes o si esta es una especie de viaje astral. No, todos son extremadamente cooperativos y solo le están pasando bien. Cuando estaban yendo en los circuitos del tiempo eran los que más se divertían. Más adelante, cuando pasan por el centro comercial a buscar a Napoleón, los personajes se van a explorar y se pueden hacer boludeces con las cosas del futuro. Rufus les dijo que les quedaban un par de horas, por lo que dejaron a sus nuevos amigos a sus anchas mientras iban a buscar a Napoleón.
Después de causar varios desastres en el shopping, estos son llevados a la policía donde son encerrados en una celda hasta que descubran quiénes son realmente. Debido a que, por ejemplo, a Lincoln le preguntan quién es. Y acá llega una de las mejores partes de la película. Bill y Ted discuten cómo van a sacarlos de la celda. Si su padre tiene la llave de la misma, ¿cómo van a hacer? Por lo que se les ocurre el mejor hack del universo con respecto a los viajes en el tiempo. Como no tienen tiempo de robar la llave, se les ocurre robar la llave después de hacer la presentación. Y que luego de robarlas, las escondan en donde ellos están parados ahí mismo. Por lo que en el momento que dicen eso, la llave simplemente aparece. Lo mejor de todo es que ni siquiera tienen que realmente hacer toda esa travesía porque literalmente ya sucedió. Como muy inteligente explica Ted. Entonces, después del reporte, no podemos olvidar hacer esto. ¿No pasará? ¡Pero pasó! Ahora sí, creo que llegó el momento de que me explaye un poco con la lógica o no lógica que utiliza la cinta con respecto a todo el tema temporal. Primero que ya vimos la máquina del tiempo es una cabina telefónica, que considerando que este aparato viene de un futuro muy lejano, podríamos tomarlo de dos maneras. Primero, que su forma y funcionamiento se adapta al entendimiento de las personas del tiempo determinado, que no tiene mucho sentido ya que viajan en ella a muchas épocas donde no existía. 2. La hicieron así para que alguien de cualquier tiempo pueda comprender cómo utilizarla, porque el funcionamiento es bastante sencillo, solo tenés que saber leer. O 3. Y esta es la teoría obviamente más enredada y complicada de todas, que los que hicieron la película no se imaginaron que la cabina de teléfono se iba a terminar siendo algo tan obsoleto como lo es ahora. O sea, sigue existiendo, pero se usa re poco. En la cinta te explican que para poder viajar a diferentes épocas hay un libro, que es bueno, una guía telefónica, la cual para cada lugar que quieras ir tiene un número de teléfono. Me da gracia como en la misma guía cada parte que quieras ir tiene un título, imágenes y frases promocionales como si fuera un folleto de viajes. Toda aventura de ciencia ficción, al ser el viaje en el tiempo algo, bueno, ficticio, tiene su propia explicación de cómo funciona. Por ejemplo, no sé, Hombre de Negro 3 tenía que saltar de un lugar muy alto con un aparatito que con la velocidad de la caída activa su funcionamiento. En Volver al Futuro, volviendo ahí, utiliza ya el clásico 88 millas por hora. A diferencia de esto, Bill y Ted utiliza la explicación de los circuitos de la historia, que debo de decir que para la época los efectos, aunque bastante como juego de Play 2, tomando en cuenta el tono de la película, son fáciles de ignorar. Rufus nos da una breve explicación de cómo la máquina del tiempo funciona a través de estos circuitos. La historia, caballeros, nos llevarán a cualquier punto en el tiempo que deseemos. ¿Cómo? Tecnología moderna, William. Algo que no mencioné cuando hablé del encuentro entre los dos Bill y Ted es que el Ted del futuro le dice al Ted del pasado o del presente, o en todo caso al Ted del presente le dice al Ted del pasado, bueno, como quieras, que le dé cuerda a su reloj, ya que de alguna forma el tiempo presente de Bill y Ted sigue moviéndose, por lo que tiene un tiempo límite para encontrar las figuras históricas. Y el único reloj que tienen de referencia es el de Ted, pero a pesar de que Ted le dijo al Ted que lo hiciera, Ted se olvidó. Entonces cuando se vuelven a encontrar con Rufus, le dice que solo le quedan 2 horas, por lo que en ese momento se repite lo que Ted le dice a Ted que le dé manija a su reloj, completando el ciclo. La realidad es que no es muy complicado, pero la manera en que lo dije suena muy entreverado. Como ya expuesto, los viajes en el tiempo no se toman muy en serio, simplemente porque utiliza el concepto a favor de la comedia y de la trama. Pero supongo que lo principalmente estúpido e increíble es el mismo objetivo de los personajes. Siempre está el tema de que si interactúas con gente del pasado, y más con tu yo del pasado, podés cambiar tu presente de manera inimaginable. Estamos hablando de que 2 adolescentes que no saben nada de historia viajan a través de la misma para secuestrar a personas influyentes que fueron muy importantes en su época y que las mismas son piezas clave en el desarrollo de nuestra historia, implicando que cuando las devuelvan a sus épocas podría crear un cataclismo temporal, ya que cada una es de un tiempo distinto, por lo que también se podrían crear miles de realidades alternativas donde estas personas hayan cambiado la historia de una manera totalmente diferente a lo que lo hicieron antes, debido a lo que aprendieron en la aventura. O bueno, simplemente no, pues no pasa nada, porque en teoría Rufus viene de un futuro donde Bill y Ted ya son leyendas, y para ser leyendas tuvieron que pasar por esto. Entonces el presente que viven no debería ser distinto al de siempre, pero entonces usar el tiempo a su antojo no tiene ningún tipo de consecuencia. Así que no, literalmente no hay consecuencia temporal en modificar la historia, y todo está bien. ¿Y saben por qué? Porque es la aventura más excelente que hay, y eso soluciona todo. También usan el mismo truco que usaron con la llave para que en el futuro graben un audio para que el papá de Ted se distraiga y puedan ir a buscarlos a las celdas. Avanzando al épico clímax de la película, Bill y Ted escapan con la gang de prisión, cuando el profesor les está por reprobar definitivamente
aparecen enfrente del escenario con una de las entradas más épicas de todas, haciendo un show con una presentación donde Billy the Kid introduce a Billy Ted, y estos comienzan a hablar sobre su aventura, que demuestra que sí aprendieron sobre historia en su viaje y empiezan a mostrar a los diferentes personajes. Durante esta parte suceden chistes muy buenos, como la parte donde Sigmund Freud enfrente al público le hace de psicólogo a Ted, mostrándole los problemas de relación que tienen con su padre, y cuando Freud le pregunta a Bill si quiere que lo trate a él, le dice que no es necesario, que él solo tiene un leve complejo de Edipo. O cuando Napoleón está demostrando cómo va a conquistar Europa y Ted le dice que no creo que vaya a funcionar. Y el reporte termina con Abraham Lincoln dando un discurso. La película finaliza con Billy y Ted aprobando con 10 el reporte de historia y con Rufus felicitándolos, trayéndoles a las princesas de antes, demostrando de nuevo que el tema espacio-temporal no importa un carajo. Si debo concluir esto, es una película bastante noventera. La estética retro en cómo están vestidos los personajes, los efectos, y la obsesión más casi que paródica por el rock and roll. Pero a diferencia de otras de su estilo, esta es una comedia para mí atemporal. La mayoría de los chistes tienen que ver con burlas a sucesos históricos y sobre cómo funcionan los viajes en el tiempo, por lo que dejarlo de lado ciertos comportamientos sociales que tienen los personajes en algunos momentos de la película, que tal vez no se verían tan bien hoy en día. Como comedia, para mí casi que sigue intacta, tanto por algunos chistes inteligentes y por el carisma de los personajes, los cuales al fin y al cabo tienen una dinámica que funciona tan bien que no importa cuándo la mires. Otra cosa es que al final de la película deciden formar una banda con las princesas y por fin aprender a tocar la guitarra, lo cual lo van a hacer al final de la segunda película, después de un viaje en el tiempo en el clímax. También dejo este pedacito donde Rufus explica por qué Billy y Ted son tan importantes. Verán, su música ayudará a poner fin a la guerra y a la pobreza. Eso alineará a los planetas, llevándolos a una armonía universal, permitiendo un contacto con todas las formas de vida. Bueno, loco, acá termina. Voy a pedir que si les gustó se suscriban, más que nada porque si quiero hacer videos, bueno, el canal tiene que empezar a crecer. Me quedé. Nos vemos.